Muy buenos días a todos, chicos de ciclo 3 y ciclo 4. Pues a partir del siguiente video vamos a seguir explorando un poquito más todo lo que estamos trabajando sobre la narratología. Durante unos últimos trabajos hemos estado viendo un poquito sobre algunos cuentos, algunos trabajos donde ustedes han estado ahondando un poquito en algo que ya hemos empezado en primer periodo, que eran los personajes, los tipos de narradores, eh, cosas que son los elementos fundamentales de la narración, la estructura de tiempo, todo esto. Ahora vamos a empezar a profundizar un poquito más. Ya la clase anterior se hizo el estudio a partir de un video que se les envió de YouTube, el estudio de algunos elementos como lo son las analepsis, las anacronías, prolepsis, y un poquito sobre los diferentes tipos de narradores que ya hemos visto la parte básica, pero que ya empezamos a profundizar un poquito más, es decir, ya empezamos a ver unas categorías mayores, que era un narrador homodiegético o autodiegético y un narrador heterodiegético. Y de allí ya partían las categorías que se han visto en clase como narrador omnisciente o en tercera persona, narrador protagonista, narrador testigo, bueno, o narrador en segunda persona. Ahorita, ya una vez que empezamos a ver un poquito más sobre los narradores, vamos a empezar directamente con el tema de la narratología, ¿vale? Entonces, entonces, la narratología es el estudio de las narraciones a nivel estructural. Es importante que destaquemos el hecho de que va a ser a nivel estructural porque una cosa es cuando uno hace un análisis de la narración a nivel de historia, es decir, empezamos a leer todo lo que es un tema, cuáles son los hechos que se desencadenan a partir del interior de la historia, qué es lo que nos está contando, cuál es la trama, etcétera, etcétera, qué es lo que hacen los personajes, bueno, todo esto. Y otra cosa es cuando empezamos a hablar a nivel estructural. ¿Por qué? Cuando vemos la narración, tenemos que empezar a analizar que la narración se compone por dos cosas diferentes. Una cosa es todos los elementos que constituyen la parte, decíamos, estructural, es decir, todos los elementos que componen la forma como tal de la narración. Es decir, uno como autor, uno como escritor, que utiliza para empezar a escribir esa narración. Esos son los elementos estructurales. Una cosa muy diferente son los hechos que se narran al interior de la historia, que es lo que nosotros vamos a reconocer como la trama o como la diégesis. En este caso, cuando hablamos de narratología, la diégesis es un concepto que va a empezar a aparecer en todas partes. Diégesis significa historia, diégesis significa trama, es decir, cuáles son los hechos que componen la narración, ¿sí? Estructura es diferente, o bueno, la estructura y la forma es diferente de lo que se cuenta o de los hechos como tal. Ahora, por favor, no debemos olvidar que una narración no es únicamente un cuento, una fábula, una novela, en tanto al libro, no. Que narración es todo lo que nos cuente una historia, como por ejemplo un chisme, como por ejemplo un, una serie de televisión, una serie de Netflix, una película, un cómic o una novela gráfica, las historietas o tiras cómicas, una canción incluso. Tenemos canciones que nos cuentan una historia de inicio, nudo y desenlace, como por ejemplo Simón el Gran Varón de Héctor Lavoe. Es decir, hay muchos formatos diferentes a partir de los cuales podemos recibir narraciones. ¿Listo? Entonces, si lo pensamos, los videojuegos también nos ofrecen un formato de narración cuando lo jugamos en modo historia, donde nosotros como jugadores tenemos que ir conociendo cuál es el paso a paso que está siguiendo el personaje y consideramos que nos pasamos un juego cuando ya sabemos cuál es el final, pero no el final porque fue la última misión, sino porque entendemos qué es, cuáles son los hechos que le ocurren al personaje y qué es lo último que acontece. Esas son narraciones. Entonces, en la narratología vamos a separarnos un poquito de todo lo que van a ser los hechos de la historia, que eso compete un poquito más al lector o al espectador, es decir, cómo uno recibe ya la historia una vez terminada, y nos vamos a centrar un poquito más en todo lo que van a ser las partes de la narración.
Todos esos elementos que hasta el momentico solamente conocemos de forma parcial, pero que gracias al estudio de la narratología vamos a ir introduciéndonos un poquito más a ellos. Es decir, todos esos elementos que necesita el autor o el escritor para empezar a componer una obra. El lector o el espectador siempre ve la obra culminada, siempre ve la obra terminada, mientras que el autor o el escritor tiene que empezar a pensarse muchas cosas diferentes para poder construir una historia. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio de la narratología. Teniendo en cuenta los elementos que ya habíamos visto en clases pasadas, como las categorías de los narradores, las subcategorías de los narradores, y por otra parte todo lo que correspondía a elementos como las anacronías en la narración, vamos a ver un nuevo elemento que tiene que ver un poquito con todo el proceso de comunicación tal como lo conocemos, es decir, emisor, mensaje y receptor. Entendemos que en un proceso de comunicación convencional, cuando una persona habla, se convierte en emisor. La información que está transmitiendo sería el mensaje, y la persona que lo recibe por cualquier medio, entendamos no mensaje únicamente como un mensaje de texto, como un mensaje, un email, una carta o algo escrito necesariamente, no. Un mensaje es cualquier tipo de información en cualquier tipo de lenguaje, ¿sí? E incluso en cualquier tipo de lengua. ¿Listo? ¿Por qué digo lenguaje y lengua? Lenguaje se refiere a los modos que utilizamos para comunicarnos, es decir, escritura, oralidad, visualidad. Nos pasa muy común hoy en día que cuando estamos chateando y el amigo nos dice, ve, ¿qué estás haciendo? Uno coge el celular y le manda foto únicamente de el plato de comida. Entonces, sin tener que decir una palabra más, el compañero ya se va a dar cuenta que estás almorzando, que estás comiendo algo. Ya, no tienes que empezar a decir, no, mi mamá hizo frijoles y apenas me sirvió porque es que nos cogió la tarde hoy, porque yo me levanté. No, no tienes que contar nada más, sino simplemente 3 de la tarde manda foto del almuerzo y ya la otra persona va a saber sin ninguna palabra qué es lo que le quieres transmitir. Al igual que cuando utilizamos los stickers, los GIF, los emojis, ya con eso basta para que la otra persona sepa qué emoción incluso está repercutiendo en ella cuando le mandas un mensaje y te manda un GIF feliz o un emoji con la carita aterrada, ¿sí? Todo eso ya nos está dando información sin necesidad de utilizar palabras. Esos son mensajes y no únicamente porque lo estamos mandando por un celular. Si estamos hablando de tú a tú, de persona a persona, y cuando tú me estás contando algo yo empiezo a reaccionar con cara de tragedia, sin que yo te esté diciendo una palabra, tú ya estás identificando que hay una emoción en mí y yo ya te estoy transmitiendo una información gracias al lenguaje visual, gracias al lenguaje corporal. ¿Listo? Lo que pasa cuando las personas se comunican a través de señas porque tienen alguna discapacidad del lenguaje, con alguna discapacidad auditiva, y ya solamente con las señas la otra persona ya entiende, ¿sí? Cuando el muchacho mira a la muchacha en la fiesta y le pica el ojo o le manda un pico y no le está diciendo ninguna palabra, pero le está enviando un mensaje, le está transmitiendo una información. Eso es de lo que vamos a partir para este elemento de la narratología. ¿Por qué? Porque si en el proceso de comunicación normal estamos hablando de emisor, quién dice la información, mensaje, qué información se está enviando, y receptor, quién recibe el mensaje, en narratología vamos a ver algo parecido. Así pues, entonces los nombres que vamos a utilizar en narratología van a ser narrador, para quien dice el mensaje, es decir, para el emisor; narración, es decir, el mensaje que se está enviando por cualquier medio, decíamos, películas, cómics, videojuegos, no importa; y receptor, que en este caso vamos a denominar como narratario, es decir, quien recibe la información, ¿vale? Quien recibe la narración por cualquier medio, auditivo, visual o escrito. ¿Listo?
Bueno, muchachos, eso es todo por esta clase. Esos son los elementos de los que vamos a partir para la narratología y muy especialmente el concepto de narratología, que va a ser fundamental para los próximos exámenes o incluso las próximas actividades que empecemos a ver. Recordemos los elementos más importantes de hoy, que era narratología como concepto, diégesis para entender qué es una historia o cómo se le denomina a la historia en narratología, y estos tres elementos como narración, narrador y narratario, ¿vale?